Te acabas de enlazar al cambio en cómo ves la educación, innovación y tecnología. Conectemos ideas y exploremos el futuro. Bienvenidos a Enlazados, donde la educación evoluciona contigo. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Enlazados. Este es un podcast que ha sido diseñado para reflexionar acerca de lo que está pasando con la educación, del pasado, presente y futuro de la educación. Seguramente nos han escuchado en algunos capítulos anteriores y hoy creo que es una oportunidad súper bonita porque vamos a hablar sobre todo de los retos que tiene la educación superior para dar respuesta a los problemas que tiene la sociedad. ¿Cómo hacer para que los estudiantes salgan leyendo mejor estas necesidades? En podcasts anteriores hemos tocado esos temas y el tema de hoy es cómo las universidades dan respuesta a esos problemas del sector real, no solamente sociales, sino también económicos y demás, ¿sí? Para ello, pues yo traigo un primer dato que es el PIB mundial, la representación de la educación contra el PIB mundial. Entonces en el mundial estamos en el 6% y en Colombia estamos en el 5%. Esto acarrea muchas dificultades a nivel social, económico y que las universidades deberían dar respuesta a eso. Y nosotros como Universidad de Santander deberíamos dar respuesta a eso. Y sobre todo que cuando hablamos del PIB estamos hablando de lo que la economía mueve. No solamente a nivel de cambio de intercambio de dinero, sino lo que implica a nivel de generación de empleo, educación, entre muchos temas. Entonces, por eso es que es tan relevante este sector tan importante de la economía, que sobre todo, Diego, en el país ocupa el primer puesto a nivel de inversión, que es lo más interesante. Pero no me quedaré o no pretendo quedarme en esto, sino invitar a la conversación a dos personas, dos invitados de lujo, Diego, que tenemos el día de hoy. Y por una parte está el doctor Ronald Cuenca, que es nuestro decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho, y también al doctor Pedro Barrera, que es nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Doctor Pedro, bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio, por estos micrófonos. El tema de la educación es fundamental. Curiosamente, depende de qué tipo de educación estemos hablando, para qué sociedad. Toda educación no se puede manejar con la misma, o no se puede medir con la misma regla. Hay que tener en cuenta la sociedad, sobre todo a la que se va a aplicar, y el tipo de educación. Si miramos, por ejemplo, la sociedad sueca, el 95% de la población de Suecia tiene algún tipo de carrera universitaria. Pero eso no significa que efectivamente utilicen su carrera universitaria o sus conocimientos aplicados a la sociedad. Hay que entender muchas variantes y sobre todo determinar esa mutación que debe ocurrir aquí en Colombia para no solamente orientarnos a captar chicos, sino a lograr un verdadero cambio social, que es lo que es una transformación social de raíz, de estructura, que es lo que se espera que haga la educación. No solamente es decir algo de sílabos y cómo se construye un sílabo, eso es lo de menos. Sí. Creo que aquí el trabajo duro es entender las necesidades de la sociedad y así transformar la universidad. Genial, y ojalá que en medio de esta conversación nos ayudes a tener una visual de qué tenemos que hacer para poder entender mejor los Claro problemas. que sí. Y Pedro, de verdad, qué bueno que estés aquí con nosotros. Tienes reto nuevo en esta decanatura, un camino por delante y sobre todo un mensaje muy, muy chévere que nos vas a dejar el día de hoy también, ¿no? Mensajes. Sí, primero pues muchas gracias a todos los oyentes y a esta mesa de trabajo por la invitación. Y de acuerdo a lo que dice el decano Ronald, pues estoy convencido de que la universidad y el sector real pues deben trabajar de la mano para impulsar ese desarrollo social. De hecho ya pues se habla de las 4 hélices donde está la empresa, la sociedad, el gobierno y la universidad trabajando en conjunto precisamente para satisfacer esas necesidades en cada contexto del país, de región, ¿sí? De municipio, de tal manera que sí sea pertinente esa educación y al serlo pues evidentemente requiere esa transformación para ser asertiva a esas necesidades. De esta invitación que les hacemos a ustedes el día de hoy es que son personas que han estado cada uno en sus campos vinculados con el sector real y qué bueno porque están generando transformaciones muy interesantes en la educación.
Bueno, yo quiero dejarle un interrogante a nuestros oyentes y es cómo creen que la educación superior puede convertirse en el puente que conecta el conocimiento con las demandas del entorno, esas problemáticas que tiene el entorno y cómo pueden las universidades suplirlas. Quisiera darles un dato para que entremos en ¿qué? Como en charla, sí. Y es un dato de la UNESCO, que uno de cada 5 empleos está directamente relacionado con la educación, ¿sí? Y eso, pues, traducido en la realidad de Bucaramanga, ¿cómo se evidenciaría? Yo quisiera escuchar a nuestros invitados con esa pregunta. Bueno, ¿cuál sería la perspectiva de la educación en Bucaramanga? Bucaramanga es una tierra fértil, una tierra idónea para las universidades, por eso es que se llama una ciudad universitaria. Pero hay que entender algo, la juventud bumanguesa ya no tiene las mismas expectativas que se tenía hace 20, 30 años. Las personas ya no quieren una carrera de 5 años, mucho menos quieren meterse en un ciclo sin fin de especializaciones, de maestrías y doctorados, sino quiere algo que les sea útil para ya, algo rápido, algo pronto, ¿no? Algo efectivo, que si usted lo hace hoy, mañana puede estar trabajando. Los tiempos en que el estudiante se dedicaba únicamente a estudiar su carrera durante 5 años, prácticamente 4 meses ociosos y 4 meses estudiando y vuelve otra vez estudiando, ese prototipo de estudiante ya está tendiendo a desaparecer. Esta visión de Claro. universidad, ¿no? Por supuesto, aquí lo que estamos viendo es que Bucaramanga lo que necesita es carreras, puede decirse técnicas, carreras técnicas muy prontas, muy aplicadas. Por ejemplo, teníamos una con la Lonja hace poquito que se llama técnico en avalúos. Curiosamente en Bucaramanga y en Santander todos los evaluadores llegan de Bogotá y Medellín. Nosotros no tenemos evaluadores. Por cada avalúo están pagando 6 millones de pesos. Vienen una vez al mes, hacen 3 avalúos y ya está 12 millones de pesos en la bolsa. O 18 millones y ya está. Eso implica como que saber leer las necesidades del entorno y Correcto. dar respuesta a las mismas, ¿no? Y es que, claro, erróneamente la gente piensa que un evaluador solamente es para bienes muebles o inmuebles. Aquí un evaluador es de reses, también de propiedad intelectual, de maquinaria, de aviones, de lo que sea. Tenemos que entender esa necesidad y mostrarle a la sociedad, decirle, oiga, tenemos una necesidad, nosotros se la podemos suplir. Porque la necesidad está ahí, la cuestión es que la sociedad no sabe que tiene la necesidad. Por eso es que triunfó Steve Jobs. Steve Jobs creó una necesidad. Nosotros necesitamos crear una necesidad en la sociedad para que la sociedad allá está el futuro. Muchas veces esperamos que el problema sea tan latente que en ocasiones ni lo vemos, ¿no? Es que cuando uno maneja una universidad, tiene que pensar es qué viene. No qué podemos hacer con lo que hay, no, sino qué viene, la ola. ¿Qué ola viene? Ahorita lo que son técnicos, hay que apostarle a ello, a técnicos, cursos cortos, microcertificaciones. Ya conozco personas que ya no les interesa ser abogado para aprender a liquidar un empleado. No, mire, necesitamos cómo se liquida un empleado en 2 minutos, 1 hora, ya está, así se liquida y ya está. De hecho, hoy está muy de moda el tema del e-commerce y el dropshipping, ¿no? Hay muchas personas que pagan una microcertificación, un curso de corta duración, 1 mes, 2 meses, aprenden a hacer dropshipping y se están de pronto facturando entre 900 y 1 millón de pesos diarios prácticamente. Entonces, la inversión es muy bajita para el retorno que tienen. La educación se está transformando, las necesidades se están transformando porque pues, estamos en una era de inmediatez, prontitud, de producir altos volúmenes de ingresos, de productos, pero pues esa inmediatez pues, requiere esa transformación en los programas, lo que decía el decano. Es evidente que la educación ayuda a que la región sea más competitiva, una educación propicia para cada escenario, para cada región, y evidentemente se ven impactados todos los sectores productivos locales. Especialmente operativas, pues es esencial la gestión de los recursos, en la toma de decisiones. Y que es muy en este vigente, ¿no? momento, Todo lo administrativo es muy vigente, ¿no? todo es urgente, todo es inmediato. Uh-huh. Pues
si no actualizamos también los métodos y conectamos con esa formación que el entorno demanda o que la sociedad demanda, pues corremos el riesgo de quedarnos atrás y relegados. Perder vigencia. Perder vigencia. Dejar de ser opción de respuesta, ¿no? Es correcto. Inclusive, pues el Banco Mundial en el 2022 habla que la implementación de esas tecnologías emergentes y la vinculación directa con el sector productivo, pues mejoran inmediatamente la empleabilidad y la competitividad de nuestros graduados. Tremenda responsabilidad. Es muy alta y pues estamos apuntándole a ese objetivo. Genial. Miren, quiero hacerte una pregunta, Ronald, pero claramente no es solo para Ronald, sino que por lo que va muy enfocado hacia lo social y hace referencia a lo siguiente. ¿Cómo hacemos, Ronald, como universidad, para lograr conseguir que los profesionales que salen de nuestra universidad salgan con pensamiento crítico y sobre todo muy listos a dar respuesta a los problemas que tú planteabas? Porque claramente la mayoría de instituciones de educación superior gradúan el profesional y él sale a pretender leer lo que pasa en la sociedad. No, ¿cómo hacemos que esos ciudadanos salgan más críticos y listos para competir en esta carrera tan veloz? Entonces, como te decía Armando, el tema es no tener toda la visión en un árbol, sino tener una visión de bosque, ¿sí? Nosotros aquí tenemos una visión sesgada que es la región. Es verdad que nos preocupamos de la industria de los cueros, nos preocupamos de la industria de la palma, ¿eh? Pero no solamente tenemos que visionarnos en la región, sino tenemos que mirar afuera. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías, los nuevos procedimientos que están adoptando otros países, otras universidades? Porque de ahí es cuando nosotros podemos lograr la innovación. Nosotros no podemos tener un concepto crítico si no sabemos con qué nos estamos midiendo. Te entiendo entonces que no se trata solo de leer la realidad regional, sino de prepararlos para el mundo. Exactamente. Yo creo que lo que la universidad debe apostar es movilidades. Tenemos que los chicos de la región, que lo único que conozcan no sea Santander o Bogotá, por mucho, no. Hay que mandarlos a Sudamérica, hay que mandarlos a Centroamérica, a Europa, a Norteamérica. ¿Por qué? Porque allí es donde se va a generar esa innovación. Van a llegar a que van a decir, hombre, ese proceso, ese procedimiento que estaban haciendo está mal. Yo tengo algo más novedoso y que puedo aportar y puede ser mejor. Yo quiero plantearles una siguiente sección. No sé si Pedro, Ronald, en alguna ocasión han visto o han escuchado sobre una serie que se llama What If en Disney. Sí, de Marvel, exacto. Que plantean situaciones totalmente adversas a la que nosotros conocemos de los cómics originales. ¿Sí? De pronto un Capitán América mujer, un Spider-Man de tez morena. ¿Sí? Entonces, esta sección se llama ¿Qué tal si? Y lo que haremos es plantear un escenario futuro diferente al que tenemos ahorita. Colabora con el escenario, por favor. Claro que sí, Diego. Miren, aquí básicamente Pedro y Ronald lo que se pretende es plantear caminos. Y les quiero plantear ese camino. ¿Qué pasaría si en 2030 la Universidad de Santander se convierte en una universidad personalizada, donde cada estudiante tiene la posibilidad de diseñar su propio camino hacia un futuro profesional? Y no es donde llega y estudia lo que le toca, sino donde se le da respuesta a sus necesidades de manera muy, muy personalizada. ¿Cómo lo ves tú, Pedro? Antes de las respuestas, quisiera como de pronto robustecer el escenario, y es otro punto que es, supongamos que el 35% de las startups en Colombia se crean desde las universidades, ¿sí? Y que es la razón de ser, así debería ser. Pero hoy en día eso no sucede en Colombia. Entonces, ¿qué pasaría donde a futuro sucediera eso y cómo tendríamos que actuar como universidad nosotros? Yo creo que pues ese es el propósito y para eso estamos trabajando. Siempre los graduados tienen dos rutas, la ruta de la empleabilidad y la ruta del emprendimiento. Si lográramos por lo menos que el 50% de nuestros graduados tomaran cualquiera de esas dos, yo creo que atinaríamos al propósito
del sentir, del ser de la universidad, que es articular esos graduados dentro de la sociedad para hacerla más productiva, ya sea a nivel de empleabilidad o a nivel de emprendimiento. Evidentemente las investigaciones han demostrado que el emprendimiento dinamiza la economía, pero lograr, como tú dices, un what if con un 30%, pues creo que iríamos por un muy buen camino. Pues las cifras ahora no son tan buenas como lo planteas, pero pues estamos en esa dirección, que es lo más importante. Y esto me atañe a una pregunta que pues quiero hacerla también a la mesa de trabajo, porque pues todos los que estamos acá hemos pasado por universidad. ¿Y cómo imaginas tú la universidad, o cómo es la universidad de tus sueños, la universidad ideal? Me gusta la pregunta, Pedro. Pero antes de respondértela sobre la universidad que estamos pensando, sobre todo desde la Universidad de Santander, desde esa visión que tenemos, quisiera y te pido que me puedas ayudar a entender algo desde la parte administrativa. Y es que has tocado un tema que es tremendamente importante, el emprendimiento. Si queremos ser una universidad personalizada en 2030, ¿qué tendría que pasar en nuestros planes de estudio para poder generar no sé si en los planes de estudio o en la filosofía institucional, para que tengamos más emprendedores? ¿Qué debería pasar? Considero que pues generar el emprendimiento debe ser transversal a todas las carreras, ¿sí? Hemos visto médicos que tienen que tener emprendimiento dentro de su currículo, médicos veterinarios, abogados. El emprendimiento debe ser transversal y debe continuar con esa fuerza que hasta ahora pues está creciendo. La universidad, dentro de su filosofía, también es una universidad emprendedora, tiene rutas establecidas de emprendimiento, pero muchas veces por desconocimiento, por miedo a emprender, porque pues eso demanda un riesgo, como cualquiera, no se ha logrado obtener esas cifras ideales que pues están establecidas dentro de la filosofía y la visión de la universidad. Si se lograra generar este camino de manera transversal en todas las carreras, programas, hablo a nivel técnico, tecnológico, profesional y posgrado, pues tendríamos unos resultados pues, más interesantes todavía, lograríamos impactar económicamente más la sociedad. Genial. Te voy a dar respuesta muy rápida a la pregunta que nos hacías y gracias por compartir con nosotros esa visión sobre el emprendimiento. Miren, la universidad que estamos pensando como Universidad Santander al 2028-2030 es una universidad precisamente mucho más personalizada, donde tengamos opciones, como decía Ronald, a las necesidades de formación que tiene en general. Eso es personalizada. Queremos una universidad mucho más emprendedora, o sea, más personas generando empleo, más que salir a buscar trabajo. Estamos pensando en una universidad más sostenible, no desde lo ambiental, sino desde los objetivos de desarrollo sostenible. Y que necesitamos una universidad que apropie socialmente el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que dé respuesta a problemas reales. Entonces, esa es la universidad que estamos pensando. Y no sé, Diego, si te parezca, antes de pasar al cierre, escuchamos en un minutico a Ronald frente al Claro que sí. al ¿qué tal si? ¿Qué tal si generamos una universidad mucho más personalizada en 2030, donde cada quien desarrolla su ruta? Yo soy un fiel creyente que la universidad hay que terminarla o sea, si vamos a hacer un trabajo, se tiene que destruir la universidad desde las bases. ¿Ah? Que el estudiante primero, no es solamente cómo se imagina la universidad donde usted quiere estar, no, usted qué quiere aprender y cómo lo quiere aprender. ¿Sí? Yo creo que esa visión de universidad tiene que ser más radical, más absolutista. ¿No? Ahí con el respeto de Pedrito, no creo que sea así tan acartonada la idea. La idea cómo debe ser, que una persona que se meta a estudiar Derecho pueda haber clases de administración, clases de cine, clases de antropología, que los pensum sean completamente flexibles y sin límites, porque ahí está la innovación. Si ustedes miran la biografía de Steve Jobs,
Él se metió primero a estudiar historia, después se metió a estudiar mecanografía y después caligrafía. ¿Y todo eso dónde fue? Para desarrollar un sistema, un software que permitía escoger viñetas de las letras. Pero para lograr eso, ese era el pensum que le daba Harvard. Porque Harvard decía, usted se metió a estudiar Derecho y va a estudiar Derecho y va a ser buen abogado. No, hay que pensar diferente y decir, usted tiene toda la flexibilidad de todas las carreras de la universidad para que usted pueda estudiar. Para que diseñe su ruta Para formativa. que diseñe. Nosotros no tenemos que imponer un diseño. El error de una universidad es, y yo siempre lo he criticado. Línea de producción. Exacto. Y sobre todo yo como par del ministerio, yo siempre lo he criticado. ¿Cuál es el perfil de egreso? Es que el perfil de egreso no tiene que ser nuestro, tiene que ser de él, personal, subjetivo. Él cómo se imagina, es parte de la dignidad humana. Él quiere saber cómo se va a formar. Es parte de la construcción de un propósito, ¿no? Exacto, por eso es un error decir cuál es el perfil de ingreso y el perfil de egreso. Eso es mentira. Las universidades modernas, de vanguardia, no tienen eso. ¿Por qué? Cada uno tiene su visión, qué es lo que quiere llegar a hacer y cómo lo quiere llegar a hacer. Ese fue el punto de partida de la redefinición estratégica y por el cual incorporamos ese pilar de personalización dentro del plan de desarrollo, que habla de personalización administrativa, académica y curricular, ¿sí? La curricular, la universidad la enfoca mucho en poder tener alternativas virtuales y presenciales y no tener que, por ejemplo, si me sale un trabajo en otra ciudad, tener que decir, lo siento, pero no continúo con este programa, me voy a la otra ciudad a estudiar otro programa presencial. La flexibilidad académica habla más de incorporar metodologías de aprendizaje y enseñanza totalmente diferentes a las de tiza y tablero, que de hecho todavía las tenemos en nuestras aulas. Y la flexibilidad administrativa es que todo sea solucionado con un clic, que sea fácil para el estudiante, que si se tiene que matricular, que sea con pocos pasos y no con llenar formularios, traer papeles y demás soportes. Entonces, pues para dar como cierre vamos a ir concluyendo. Hablamos un poquito sobre los desafíos que afrontan las universidades para poder relacionar ese conocimiento que se genera en ellas con los problemas del sector real, ¿sí? Y qué debería hacer la universidad específicamente para lograr a satisfacer esos problemas, ¿no? Hablamos también del what if, planteamos un escenario futuro, 2 escenarios futuros que les dimos respuestas. Pero ahorita yo quisiera que cada quien hiciese como un recuento de lo que hablamos, muy puntual. Sí, esta parte de cierre, Ronald y Pedro, básicamente lo que apunta es ¿qué consideran ustedes que se debe llevar quien nos está escuchando como mensaje final? ¿Qué consideran que es lo importante que quieren que se lleve del mensaje? Yo considero que se debe tomar lo mejor de los dos puntos de vista. Universidad con una estructura y unos caminos definidos, pero teniendo en cuenta, ahí viene la personalización, las capacidades del estudiante. Porque también dejar a un estudiante en su libre albedrío y toma de decisiones, se puede correr el riesgo de que se sabe de todo, pero no se enfoca en nada. Hay casos exitosos como el de Steve Jobs, pero también le puedo dar casos exitosos, muchos más, de personas que han hecho el recorrido académico que actualmente ofrece la educación. Y pues también existen casos inclusive de personas exitosas, dependiendo de lo que definamos como éxito, de que nunca pisaron los claustros universitarios y pues han logrado sus... Es adaptarnos, ¿no? Es adaptarnos y tomar lo mejor de los dos mundos, ¿sí? De tal manera que el primer beneficiado sea el estudiante, porque va acompañado de un camino que ya está verificado, que ya se sabe que se puede recorrer, pero teniendo en cuenta sus necesidades y sus capacidades y sus gustos. De tal manera que pues, se acople lo que tú dices en flexibilidad académica, flexibilidad administrativa y curricular. Si integramos esos dos, pues vamos a sacar lo mejor de los mundos y vamos a obtener resultados mucho mejores que los que estamos obteniendo actualmente. Genial. Yo soy muy humanista, kantiano, soy muy del jus nature, el derecho natural. Yo soy del planteamiento de que el hombre no se puede cosificar o que el hombre es un fin en sí mismo.
Yo creo que el ser humano se le puede dar libertad, más no libertinaje, tal y como lo señala el decano Pedro. ¿Qué es? La universidad tiene que ser es un terreno fértil, ¿eh? Para cultivar. Marta Nussbaum nos señala a la universidad es como ese campo de cultivo. ¿Cuál es el trabajo de la universidad? Tener una cerca, abonar, pero la planta tiene que crecer sola. La planta tiene que tomar sus matices, tiene que desarrollarse, porque en la medida en que la universidad le permitamos esa libertad para que se mueva por diferentes áreas del conocimiento, ahí están esos seres humanos críticos, esos seres humanos dignos de cambiar una estructura social añejada, muy prusiana, ¿sí? Si ustedes miran, nuestro sistema educacional desde el colegio hasta la universidad es una copia y calca del sistema prusiano de educación, en donde estamos diseñando son piezas útiles para un mecanismo. Recordemos, nuestra función como universidad no es crear ciudadanos útiles, son ciudadanos felices, ¿no? Nuestra esencia es la felicidad, ¿no? Arthur Schopenhauer lo decía, es que la esencia de la felicidad es que usted se desarrolle libremente, ¿no? Entonces, por eso digo, y a mí me encanta una parábola de Ronald Dworkin, de un tocayo mío, que en su libro Justicia para Erizos, Justice for Warhawks, que nos dice, hay dos tipos de seres humanos, el zorro y el erizo. El zorro es el que sabe muchas cosas de manera superficial, que para ciertos casos es muy útil, y otras cosas, los seres humanos erizos, que saben una cosa pero la saben muy bien. La cuestión que es mantenernos en ese equilibrio. Da libertades, pero tampoco que esas libertades den un conocimiento superfluo o incompleto, que ese es el gran reto. Pero tampoco imponer barreras, imponer obstáculos para impedir esa libre circulación del conocimiento, que yo creo que a la larga es lo que todo el mundo desea, que circule el conocimiento y que no sea una universidad acartonada, una universidad añejada, sino que sea una universidad abierta y sobre todo universal. Que en verdad escuchemos por qué nos llamamos universidad. Yo creo que las dos respuestas aquí nos llevan muy como al punto de la adaptabilidad. Y de verdad que quiero agradecerles tanto a Ronald como a Pedro por estar con nosotros. Y mi mensaje final, Diego, si me lo permites, es, miren, yo creo que tenemos una necesidad tremenda y por esa razón ustedes están acá. Porque ustedes saben leer las necesidades del sector real, porque lo han mostrado. Y quiero hacerles como esa invitación a seguir consolidando el modelo que nos permita ser esa universidad que día a día entiende más a la sociedad y que da respuesta a esas necesidades. Ese es como mi mensaje final, no sé, Diego. Listo, muchas gracias Armando, muchas gracias a nuestros invitados, Pedro, Ronald. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a los oyentes, gracias a los oyentes por seguirnos, por acompañarnos en nuestro podcast Enlazados. Y pues quisiera hacerles la invitación a que se acerquen a Planeación Institucional de la Universidad de Santander, nos cuenten sus inquietudes, sus dudas y que pues si ustedes se imaginan una universidad 2030 totalmente diferente a la de hoy, pues nos lo cuenten, nos lo cuenten y esperamos sus ideas. Muchas gracias a todos. Y recuerden, el futuro de la educación se construye hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Adiós, gracias. Te acabas de enlazar al cambio en cómo ves la educación, innovación y tecnología. Conectemos ideas y exploremos el futuro.